Muy buenas tardes, estimados hermanos y estimadas hermanas. Que Dios les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca. Hoy día corresponde analizar el 13º aspecto de esta oración tan maravillosa, más comúnmente conocida como el Padre Nuestro. Y la frase dice de la siguiente manera: a nuestros deudores. Vamos a aprender tres cosas muy importantes en relación a esta frase tan maravillosa. En primer lugar, vamos a hablar acerca de las aflicciones. Las aflicciones son propias de esta vida. Y mientras estemos en esta vida, van a estar presentes. ¿Es lo que Dios quiso? Por cierto, no fue así. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, lo creó como un ser enteramente preparado, dispuesto y capacitado al mismo tiempo, para poder tomar decisiones correctas, que pudieran no tan solamente garantizar el hecho que él pudiera seguir ahí, estando el tiempo que Dios haya determinado, sino que además de eso, pudiera concretarse, concluirse el proceso de perfección con el que el hombre fue creado. Y obviamente eso estaba sujeto a una acción voluntaria de parte del hombre, de querer aceptarlo de esa manera. De lo contrario, estaba el otro camino que justamente fue el que el hombre quiso tomar. Querer vivir una vida independiente, querer tomar sus propias decisiones sin necesidad de aprobación divina. Por eso que el salmista, que en esta oportunidad es Moisés, escribe este precioso salmo, como es el Salmo 90, diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que se formasen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertido hijo de los hombres, porque 1000 años delante de ti son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua, son como sueños, como la hierba que en la mañana crece y florece y en la tarde se seca y es cortada. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tus ojos. Todos los días declinan a causa de tu ira. Terminamos nuestros años como un pensamiento. Él reconoce de que definitivamente es el pecado que el hombre cometió en el huerto del Edén, justamente el que ha traído estas consecuencias terribles y nefastas sobre la humanidad entera. Las aflicciones son parte de la vida. Mientras estemos en esta vida vamos a tener todo tipo de problemas, ofensas de todo tipo, traiciones, desilusiones, dolores, situaciones que muchas veces de la nada van a precipitarse hacia nosotros, para de esa manera lograr en alguna manera desestabilizar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Jesús no desconoce esta realidad. Muy por el contrario, Él les dice a sus discípulos en el capítulo 16, versículo 33 del libro de Juan: estas cosas les dice Él, yo les he hablado a ustedes para que en mí tengan paz. Porque en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesús. De tal manera que las aflicciones son parte de todo aquello que tendremos que vivir mientras estemos en esta vida. En segundo lugar, vamos a aprender acerca de cuál debe ser nuestra actitud frente a estas situaciones que muchas veces, sin duda, nos afligen. Y nosotros tenemos que tener una actitud compasiva, misericordiosa, en contra de todas aquellas personas que puedan muchas veces levantarse para ofendernos, para dañarnos, y para muchas veces inclusive traer dolor a nuestro corazón. Tenemos que tener una actitud compasiva, tenemos que ser misericordiosos. Fíjese que muchas veces nosotros conocemos mucho de la palabra, pero hacemos bastante poco cuando nos vemos confrontados con situaciones como esta. En una oportunidad, un intérprete de la ley le pregunta al Señor acerca de cuáles son los mandamientos más importantes que habían sido dados. Dios le dice claramente:
El primero de ellos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús escucha que de pronto este intérprete de la ley le hace otra pregunta y le dice: ¿pero quién es mi prójimo? Y Jesús comienza a contarle esta historia de un hombre que descendía de Jerusalén hacia Jericó, y entonces en el camino es tomado por estos malvados, golpeado hasta dejarlo casi muerto. Y pasó un levita y no hizo nada. Y pasó un sacerdote y tampoco hizo nada. Pero dice Jesús: pero un samaritano que iba pasando por ese lugar fue movido a misericordia. Un samaritano. Cuando Jesús alude de que va de Jerusalén a Jericó, sin duda está hablando de un hebreo. No lo dice directamente, pero está hablando de un hebreo. Y entre judíos y hebreos la relación no era muy buena. Eso está en el capítulo 4 del libro de Juan. Pero dice un samaritano. Definitivamente se detiene y socorre y auxilia a este judío. Y Jesús le pregunta a este intérprete de la ley: ¿quién crees tú que es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Jesús escucha una vez más una respuesta certera de este intérprete de la ley, porque él conocía la ley, y le dice: el que cayó en manos de ladrones sin duda fue socorrido por el samaritano, por lo tanto él es su prójimo. Y Jesús magistralmente termina este diálogo diciéndole: ve tú y haz lo mismo. Cuando le dice eso, sin duda nos manifiesta la palabra de que Jesús advierte de que Él conoce harto de la palabra, pero practica muy poco de la palabra. Nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos. Hay gente que se te va a poner en el camino, que se te va a presentar con una y otra situación a la cual vas a tener que actuar con la misma actitud la cual el Señor le demanda a este intérprete de la ley. Un acto de misericordia. Ser misericordiosos. Ser compasivos. A pesar de las injusticias de la vida, tenemos que aprender a ser misericordiosos y compasivos. Eso es lo segundo que nos enseña este 13º aspecto relevante de la oración que Jesús nos enseñó. Y el tercer punto, lo tocante a esta frase tan maravillosa, es justamente la que nos marca la pauta, la que nos da a nosotros la pista certera de quién realmente es el digno de poder imitar. Porque usted puede ver en Abraham, usted puede ver en Moisés, en David, usted puede ver en Salomón, en aquellos grandes hombres, quizás que pudieron tener una vida perfecta, y a lo mejor alguien podría decir: bueno, ellos son dignos verdaderamente de imitar. Pero déjeme decirle, el ejemplo supremo en todo esto, el ejemplo más glorioso, no viene de ninguno de aquellos grandes próceres de la fe, sino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en tercer punto, Jesús es el máximo ejemplo en lo que tiene relación con el poder ser misericordiosos, el poder realmente soportar las aflicciones. Tanto así que Jesús, estando en la cruz del Calvario, en un acto de misericordia, ve a todos aquellos quienes le injuriaban y rogó al Padre diciendo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Jesús es nuestro máximo ejemplo de misericordia. Jesús es nuestro máximo ejemplo de alguien que realmente ha aprendido a soportar las aflicciones, las injusticias. No hay ningún ejemplo tan supremo, tan glorioso, tan sublime como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestro máximo ejemplo. Cristo nos pone a nosotros la vara para poder de la misma manera nosotros vivir a esa altura, en esos niveles.
Tanto así que Él, intentando transmitir esta verdad de manera significativa, y estando en agonía, estando en gran dolor, Él mira en un acto de misericordia a todos aquellos que le rodean y ruega que el Padre pueda perdonarles todas aquellas injusticias. Y tiene misericordia de cada uno de ellos. Nunca nos olvidemos de esto, estimados. En esta oración tan maravillosa que estamos aprendiendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 3 cosas importantes. Las aflicciones son parte de esta vida y estarán presentes mientras estemos en este cuerpo. En segundo lugar, tenemos que ser misericordiosos con quienes muchas veces son usados para poder llevarnos a momentos tensos, a momentos angustiantes. Y en tercer lugar, usted no puede mirar a los grandes próceres de la fe como ejemplos tan dignos, sino a Jesucristo. Porque Cristo verdaderamente es el ejemplo supremo, sublime, en todo esto que tiene relación con la misericordia, con el perdón, con el soportar las aflicciones. Él es nuestro máximo ejemplo. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana con una nueva reflexión de este párrafo tan maravilloso de la palabra del Señor. Un gran abrazo.